Bien, pues empezamos por el título. ¿Qué es esto del ACBOER? Este nuevo sistema, pues no deja de ser, dijéramos, una metodología innovadora para realizar el cálculo de los suplementos por descanso o los coeficientes de descanso, las CAS, como le llaméis cada uno de vosotros, que está basado en los requisitos ergonómicos de los diferentes puestos de trabajo. David me ha presentado, para los que habéis llegado un poquito más tarde. Yo soy Albert Calvo y soy el director técnico de ITEMSA. Eh, a partir de aquí, para que podamos tener la idea de dónde proviene, dijéramos, el nacimiento del sistema ACBOER, creo que vale la pena que para las personas que todavía no nos conocen, pues presentarme, ¿no? Y también es una manera educada de empezar un webinar como este. Yo soy el director técnico y socio de ITEMSA. ITEMSA es una empresa especializada en la realización de proyectos de mejora productiva en la organización industrial, como os comentaba David. Aparte de esto, soy uno de los dos miembros, junto con David, de la Comisión Técnica de Organización del Trabajo del Tribunal Laboral de Cataluña, que para los que no lo conozcáis, pues es una entidad participada por la Administración, los sindicatos y la patronal, que lo que intenta es pues solucionar conflictos. En este caso estamos hablando de aspectos relacionados con la organización del trabajo y al final pues estamos una serie de profesionales pues reconocidos por todas las partes para poder hacer arbitrajes técnicos. Por otro lado, también soy instructor oficial, junto con otras cuantas personas de nuestra organización, de la OneMTM, que es la entidad internacional que a fecha de hoy regula a nivel internacional todo lo que tiene que ver con el mundo del MTM, con las formaciones, que es quien expide certificados, títulos oficiales y de hecho ITEMSA es a fecha de hoy la única entidad que a nivel español, pues dijéramos, tiene esta facultad. Somos partners del organismo. ¿Qué más? Soy asesor acreditado por Acció, la agencia por la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña, en los ámbitos de operaciones y organización, y también en el ámbito de la industria 4.0. La charla que vamos a hacer hoy pues tiene que ver con este ámbito de operaciones y organización, pero también me gustaría aprovechar para comentaros que dentro del marketplace de Axio se encuentra nuestra aplicación AppProductivity 4.0, esta suite cuyos algunos de vosotros ya utiliza de manera diaria en sus empresas, ya sea para utilizando el módulo de Process Engineering, que lo que permite es realizar, por resumir mucho, todo lo que tiene que ver con los estudios de métodos y tiempos, equilibrados de cargas de trabajo, creación, dijéramos, con un clic de fichas de instrucciones, etcétera, etcétera. Otros de vosotros contáis con el módulo de Dynamic Balancing, que es una herramienta que te permite identificar y corregir en tiempo real las posibles desviaciones respecto de esta situación que habíamos previsto en ingeniería, que suceden todos los días en el día a día de la producción. Y algunos de vosotros también contáis con el módulo dijéramos, de control de indicadores, o el módulo de KPI e incentivos, pues que permite esto. Es decir, una vez sabemos lo que tendría que estar pasando y tenemos conocimiento de lo que está sucediendo, pues nos calcula los indicadores de gestión de la producción, como puede ser rendimiento, eficiencia, aspectos que tengan que ver con calidad, etcétera, etcétera. Todo ello, en su caso, de manera integrada incluso con el resto de sistemas de gestión de la empresa. Soy ingeniero técnico industrial como formación de base. En su día, y esto tiene bastante relación con lo que vamos a tratar hoy, pues cursé el máster de prevención de riesgos laborales, nivel intermedio, especializado en la rama de ergonomía y psicosociología aplicada. Y esto aquí me paro un segundito porque me gusta recordar que la idea del sistema ACBOER pues nació durante este periodo. Es decir, durante estos casi 2 años de formación, identifiqué que los técnicos de métodos y tiempos y los técnicos de ergónomos estábamos realizando diferentes estudios en paralelo, para propósitos diferentes, uno para determinar cuál es el tiempo que le corresponde a las personas para poder atender sus necesidades personales y recuperarse de la fatiga que el trabajo que están realizando le está provocando, y otros para
identificar cuál es el nivel de riesgo ergonómico de los diferentes puestos de trabajo para determinar si había que hacer alguna actuación o no, o si ya estamos en una situación adecuada de riesgo. Dos estudios que en su esencia pues eran perfectamente equivalentes, ¿vale? Entonces de ahí, pues dándole vueltas, pues es donde nació la idea del sistema AppBoer. Y aparte de eso, bueno, también los que nos conocéis, pues sabéis que nos dedicamos a realizar proyectos de mejora integral de la productividad. Estamos dentro del mundo del e-manufacturing, pues realizando proyectos en este sentido, diseñando sistemas de organización de trabajo y de incentivo o sustituyendo aquellos que hayan podido quedar desactualizados. También hacemos proyectos de clasificación profesional con la metodología de elaboración de puestos de trabajo, implantación o adecuación de sistemas de control y, evidentemente, proyectos para mejorar las condiciones económicas de los puestos de los puestos de trabajo. Ok, pues empezamos. ¿Cuál es la agenda de la sesión de hoy? Vamos a compartir con vosotros cuáles son los objetivos y los puntos fuertes principales que tiene el sistema AppBoer. También, de alguna manera, explicar qué sustenta desde el punto de vista técnico este nuevo sistema de determinación de los coeficientes de descanso. Y dijéramos, una vez sepamos cómo está sustentado, pues querremos compartir con vosotros cuál es el procedimiento que se debe de seguir para realizar el cálculo de estos suplementos, basado, por un lado, en los requerimientos ergonómicos y, por otro lado, en el contenido del trabajo correspondiente a las diferentes tareas. Y, por último, bueno, hoy estamos haciendo una introducción, una presentación del sistema. Acabaremos viendo, dijéramos, el programa del curso que acabaría habilitándoos para poder aplicar de manera correcta el sistema. Ok, ¿cuáles son los objetivos y puntos fuertes principales del sistema? A ver, el sistema Allowances Calculation Based on Ergonomics Requirements, que de hecho de aquí viene el nombre, lo que pretende es convertirse en una referencia para el proceso de establecimiento de los suplementos por descanso, que estén absolutamente alineados y adecuados a las condiciones ergonómicas. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues como los ingenieros o los que nos dedicamos a estos temas nos gusta todo llevar los números, porque es la manera de gestionar las cosas, pues evidentemente tiene que estar alineado con las evaluaciones ergonómicas que se hayan podido realizar en cada una de las empresas, sea cual sea la técnica y las circunstancias de cada uno de vosotros. Como sabéis, existen diferentes métodos de evaluación ergonómica para diferentes, dijéramos, análisis que podamos tener la necesidad de realizar. Yo os voy a recordar, dijéramos, los más conocidos a nivel universal, ¿no? Tenemos, si queremos evaluar posibles riesgos en posturas, pues utilizaremos OWASP. Si queremos hacer un análisis de acción de fuerzas, pues utilizaremos RULA. Si queremos hacer un análisis de la manipulación manual de cargas de trabajo, utilizaremos NIOSH. Y si queremos hacer un análisis de movimientos repetitivos, pues utilizaremos OCRA. Bueno, sea cualquiera de estos sistemas, sea cualquier otro también universal, o sea a uno particular que pueda tener cualquiera de vuestras empresas, el sistema que vamos a presentaros hoy es perfectamente, dijéramos, aplicable, ¿vale? Yendo al mundo de la determinación de tiempos, para los que no estéis tan al día de estos aspectos, estos suplementos de coeficientes de descanso se utilizan para aumentar el tiempo de ejecución que haya planificado en función de un estudio de tiempos, lo que se conoce como tiempo básico, tiempo normal, etcétera, etcétera, con la idea de poder reducir la fatiga que generan lo que he dicho antes, posturas, esfuerzos, manipulación de cargas o movimientos repetitivos que estén fuera, dijéramos, de las condiciones de confort, ¿vale? El nuevo sistema cumple con una serie de objetivos, que es uno de los aspectos que nos planteamos como necesidad a la hora de desarrollarlo, y es que uno de ellos es que ha de convertirse en una herramienta de mejora continua de la competitividad de la empresa. ¿Por qué? La mejora de la ergonomía de cualquier puesto de trabajo implica, si lo hacemos bien, además de la mejora para la salud de las personas trabajadoras, la reducción en más o menos equivalente de los tiempos de trabajo correspondientes. Esto es uno de los aspectos, dijéramos,
más, no sé si decir novedosos, ¿no? Pero que nos gusta destacar más del sistema Upware es que yo mejoro la ergonomía, no solo mejora las condiciones de trabajo, sino que automáticamente el tiempo de ciclo va a disminuirse. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una vez hemos mejorado las condiciones, se realiza la evaluación del riesgo ergonómico con la metodología elegida o necesaria en cada caso y automáticamente el suplemento por descanso se actualiza y como quiero entender que si lo que hemos hecho ha sido una mejora de la condición de trabajo y no en una situación que hayamos sido en una situación más desfavorable, como lo que hemos intentado y hemos conseguido en este caso sería mejorar las condiciones de trabajo, lo que conseguimos es reducir los tiempos estándares. Es decir, que lo que tenemos es un sistema que permite obtener lo que desde hace nuestros más de 35 años de historia en ITEMSA, lo que venimos buscando desde el primer día, que es obtener lo que compartimos con algunos colegas nuestros a nivel internacional, la ethical productivity. Es decir, hemos de hacer una productividad ética. Mejores condiciones ergonómicas implican mayor productividad. Mayor productividad debe de implicar mejores condiciones ergonómicas. Esta es la manera correcta de funcionar en el ámbito de las personas que nos dedicamos a diseñar o a modificar pues, procesos de trabajo. Otro objetivo que tiene el sistema es que debe estar basado exclusivamente en el estudio ergonómico de los puestos de trabajo, sea cual sea, como decía antes, las técnicas o metodologías que se hayan empleado o que se vayan a emplear en cada empresa, sin la necesidad de efectuar un análisis adicional y exclusivo para cálculos de los suplementos por descanso. Esto es lo que os decía en la presentación. Si hacéis las cosas de manera adecuada, cumpliendo con todo lo que se tendría que hacer, vosotros tendréis la misma persona o personas de otros departamentos realizando, por un lado, unos estudios ergonómicos para garantizar o mejorar las condiciones ergonómicas y, en paralelo, tenéis unos profesionales de ingeniería de procesos que de lo que se encargan es de realizar un estudio de métodos y tiempos que cuando llega el momento de determinar los coeficientes de descanso, pues realizan otro estudio, como decía antes, bastante, perdonad, que se me ha ido la pantalla, un segundito, ¿eh? Eh, Disculpad, que he puesto el dedo donde no tocaba. Vale, entonces hacen otro estudio en paralelo para determinar los coeficientes de descanso. Aquí lo que hacemos es olvidarnos de este siguiente estudio y lo que haremos será basarlo en los resultados de los estudios ergonómicos. Otro de los objetivos es establecerse como el primer sistema de aplicación universal. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que nos adaptamos a el sistema se adapta a cualquiera de las técnicas o metodologías que emplee la empresa para efectuar la obligada evaluación de riesgos ergonómicos, si es particular de la empresa también, pero además, por otro lado, lo que nos permite es, ¿cómo decirlo? Que no tengamos que ir a lo que nos encontramos en muchas empresas, que el cálculo de los coeficientes de descanso se hacen de maneras diferentes. Aquí la idea es hacerlo, de hecho, conseguir el resultado sin tener que hacer el estudio. Por otro lado, ¿cómo se relaciona con estos sistemas o metodologías de evaluación de los riesgos ergonómicos? Pues, por ejemplo, si hemos hecho un estudio para analizar si hay riesgo de posturas forzadas en un puesto de trabajo, al final, el resultado que reporta este estudio, en este caso con la técnica o con la metodología OWASP, sería algo equivalente a esto. Es decir, acabamos teniendo 4 categorías de riesgo que van desde la situación en la que no requerimos efectuar ningún tipo de acción porque estamos en unas condiciones, dijéramos, óptimas, no me gusta decir, porque siempre se puede mejorar, pero dijéramos más que correctas a nivel de que no tenemos posturas forzadas. Puede ser que estemos en una situación con un nivel 2 porque se requieren acciones correctivas en un futuro cercano, es decir, no es algo que tengamos que parar ni es algo, dijéramos, que tengamos que hacer de manera absolutamente inmediata. Si lo hacemos mejor, pero si no, podemos seguir trabajando en condiciones normales. Podemos tener una categoría de riesgo 3, que significa que requiere de acciones correctivas lo antes posible, o si estamos en la situación más desfavorable en la que estamos haciendo posiciones, pues yo que sé, con los brazos por encima de la cabeza, arrodillados con torsión o flexión del cuerpo, etcétera, etcétera, pues estaríamos en una situación en la que requerimos tomar una acción correctiva absolutamente inmediata para corregir el error. Bueno, me he parado un poquitín en esta primera metodología, pero al final, si hacemos el análisis de la acción de fuerzas
pues utilizáramos el método Rula o cualquier otro y acabamos teniendo una puntuación 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, pues en función de esto nos encontramos de la misma manera, por un nivel de riesgo aceptable, con un nivel de riesgo que tendríamos que ir haciendo cosas sin dejarlo estar demasiado, o en unas situaciones, dijéramos, en las que tenemos que hacer un rediseño de la tarea con más o menos urgencia. Lo mismo nos sucedería con un análisis de manipulación manual de cargas en función de que el índice de levantamiento pues, sea inferior a 1, entre 1 y 3 o mayor de 3, pues lo mismo, ¿eh? Nos encontramos en una situación de podemos seguir trabajando sin problema, deberíamos de hacer alguna actuación en algún momento, pero no súper urgente, o tenemos que actuar de manera inmediata. Y en el caso del análisis de movimientos repetitivos de los miembros superiores, pues podríamos utilizar, por ejemplo, el método OCRA. Y, bueno, en este caso, desconozco si alguno de vosotros sois conocedores o expertos en ergonomía y en la realización de estudios ergonómicos, deciros o recordaos, o para el resto de gente, para los que ya lo sepáis, ya lo tenéis claro, que el método OCRA evolucionó desde el procedimiento inicial, por decirlo de alguna manera, en el que se evaluaba de una determinada manera y los puntos de corte estaban en la información, en los datos que tenemos aquí en la columna de la izquierda, y luego tenemos lo que se llama el índice de OCRA equivalente o revisado, que ha cambiado. Al final estamos analizando cosas parecidas. Bueno, si utilizáis el método más tradicional, pues los puntos de corte entre que no hemos de hacer actuaciones, hemos de hacerlas pero sin urgencia, o hemos de hacerla de manera más o menos inmediata, pues estará en una situación o en la otra. ¿Vale? Repito, estos son los métodos más usados para estas 4 tipologías de análisis. Puede haber cualquier otro, podéis tener procedimientos absolutamente, dijéramos, hechos a medida para vuestras empresas o para vuestros sectores. ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí lo que nos encontramos es con que en las empresas no solo hay riesgos de posturas, en las empresas no solo hay riesgos de esfuerzos o de manipulación manual de carga, etcétera, etcétera, sino que podemos tener de todo. Entonces, nosotros hemos ido comprobando en algunas empresas que dice, bueno, lo que debemos tener peor deben ser las posturas, y solo hacen análisis mediante OWASP y se olvidan del resto. O no, aquí lo que tenemos son muchos movimientos repetitivos, sí, lo cual no quiere decir que no tengamos también posturas forzadas, ¿vale? Entonces, ¿por qué decimos que es un método, dijéramos, universal? Porque nos adecuamos a cualquiera de las metodologías. Si en la empresa hay más de una metodología, si hemos hecho un estudio o 3 estudios de diferentes posibles riesgos ergonómicos, pues el sistema funciona exactamente igual. Algunos de vosotros debéis tener conocimiento, y los que no, pues yo aprovecho para comentarlo, de que dentro del mundo del OneMTM, dijéramos del mundo del MTM, existe una metodología que es el AWS, que consiste en un análisis que aúna en un único estudio todas estas 4 posibles, dijéramos, actuaciones ergonómicas que tendríamos que hacer. Para los que no lo conozcáis, os lo resumo muy rápidamente. Se hace un análisis, por un lado, de lo que sucede con lo que se conoce aquí como total cuerpo, es decir, el análisis de riesgos de posturas más el de esfuerzos más el de manipulación de cargas, y se obtiene una puntuación. Y, por otro lado, se efectúa el análisis de los movimientos repetitivos de los miembros superiores y tanto es. Al final, en función de la puntuación obtenida, sea en un análisis o en el otro, acabamos teniendo, en función de la puntuación, pues una clasificación, como hemos visto antes. Verde, amarillo, rojo, 1, 2, 3, me da igual. Bajo nivel de riesgo, posible riesgo o alto riesgo, por lo tanto debemos evitar. Bueno, también aprovecho para comentaros que en ITEMSA contamos con instructores oficiales de la técnica AWS. Si alguno de vosotros tiene interés, pues simplemente nos tenéis que preguntar, de la misma manera que cualquier otro tipo de curso o cualquier otro sistema MTM que también pues, podemos impartir, como os he dicho al principio, gracias a nuestra partnership con la organización, con la red OneMTM. Hemos dicho que es universal también porque su ámbito de aplicación abarca cualquier tipo de sector. Aquí hemos puesto algunos ejemplos, el vuestro, el de la mayoría de vosotros, que es el ámbito industrial, también en procesos logísticos, en el mundo del retail, en los servicios, en procesos administrativos, en la administración pública. Da igual si estamos hablando de una línea o de una célula de montaje o de fabricación o de procesos automáticos
continuos, si son procesos más manuales, si son puestos con una única persona o puestos multioperario, operaria, etcétera. Es decir, si nosotros tenemos lo que explicaremos luego, la información de partida, que ya anticipo que es un estudio de tiempos y tenemos un análisis ergonómico, el sistema es perfectamente aplicable. Otro de los objetivos que tiene el sistema es que es muy ágil de aplicación porque nos evita hacer análisis más o menos pormenorizados de los suplementos de descanso. Es decir, no tenemos por qué efectuar el análisis elemento a elemento como deberíamos estar haciendo en un estudio de tiempos cuando efectuamos el cálculo de los coeficientes de descanso, sino que nosotros obtendremos a partir de los resultados de la evaluación ergonómica que hayamos efectuado, un único suplemento común para todo el estudio. Por lo tanto, todos los elementos tendrán el mismo coeficiente. ¿Vale? Los que estáis acostumbrados a hacer estudios de métodos y tiempos sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, y los que no, como decía David, para esto o cualquier otra consulta o cualquier otro comentario que queréis hacer, pues tenemos la posibilidad de que podáis, dijéramos, lanzarnos cuestiones. En principio, al final de la sesión, pues nos dejaremos un ratito para poder compartirlas y para poder daros respuesta. Por otro lado, como os decía hace un ratito, si tenéis más de un análisis ergonómico, porque estudiáis tanto posturas como movimientos repetitivos o lo que sea, pues el sistema funciona con cualquiera de ellos y al final acabamos obteniendo un único resultado de suplementos por descanso. Otro objetivo que tiene es facilitar la comprensión del cálculo de los suplementos por descanso y su correspondencia con las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo. Eh, Algunos de vosotros os habrá sucedido que cuando a alguien le quieres explicar por qué los coeficientes que se han asignado son del 12%, del 15% o del 20%, pues les cogemos las tablas o aquellos procedimientos que cada uno de nosotros tenemos para efectuar este análisis y les explicamos a personas que no tienen por qué tener conocimiento de cómo se aplican y pues tienen que hacer un acto de fe y que es voluntario, que pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Aquí al final es mucho más sencillo, es decir, oiga, usted tiene un puesto de trabajo con un nivel de riesgo económico que se puede explicar por qué es la consecuencia, dijéramos, del resultado económico, y consecuencia de eso el suplemento que le corresponde es este. Si nosotros mejoramos estas actividades, que además las tenemos perfectamente enfocadas, mejoraremos las condiciones ergonómicas y automáticamente actualizaremos el resultado del suplemento de descanso y el estudio de métodos y tiempos también se actualizará. Otro objetivo que tiene el sistema, bien, como sabéis todos los que estáis acostumbrados a hacer planes de actuación para mejorar toda una sección, toda una planta o lo que sea, toda un área, no es fácil aplicarlo de golpe en todos los sitios. Entonces, el sistema está preparado para que sea incorporado de manera paulatina. Es decir, ¿por qué? Porque es perfectamente equivalente a nivel de resultado con lo que debéis tener vosotros con la metodología que tenéis. ¿Qué significa esto? Que vamos haciendo estudios de cálculo de suplementos a partir de las evaluaciones ergonómicas de las diferentes posiciones de trabajo y el resultado es absolutamente equiparable, por ejemplo, con los resultados que saldrían con el análisis mediante lo que se conoce como las tablas de la OIT, o son aquellas tablas de cálculo de suplementos por descanso que publica la Oficina Internacional del Trabajo en su libro Introducción al Estudio del Trabajo. Otro objetivo que tiene es cumplir escrupulosamente con todos y cada uno de los criterios básicos y metodologías expuestas al respecto por la OIT, en todo aquello que tenga que ver con el cálculo de los suplementos por descanso. Los que os dedicáis a esto sabéis que nosotros hemos de garantizar que las personas tengan, en principio, si no sean unas circunstancias diferentes, pues un 5% del tiempo suplementado sobre el tiempo básico para que las personas puedan atender sus necesidades personales. Existe el concepto de la fatiga base, que se acostumbra a aplicar un 4%, y a partir de ahí el resto de cosas que tiene. Todo esto y más cosas tiene perfectamente, dijéramos, integrado dentro del sistema AdBoer. Bien, estos son los objetivos que teníamos con respecto al sistema. ¿Cuál es el soporte técnico que tiene AdBoer? A ver, como os decía, el sistema AdBoer está estructurado de manera que cumple escrupulosamente con todos y cada uno de los preceptos, no solo las cosas básicas, sino cualquier cosa que establece la Oficina Internacional del Trabajo en materia de estudios de tiempos. La OIT, como decía, en su obra Introducción al Estudio de Trabajo, establece que el contenido de trabajo de una tarea, es decir, el resultado final de un estudio de tiempos, es el tiempo básico más el suplemento por descanso.
y algunas empresas a esto le añaden algún otro tipo de suplemento, como puede ser por contingencias, por políticas de empresa o por lo que sea. Pero la OIT lo que nos dice es, usted para determinar el resultado final de un estudio al tiempo básico le va a añadir por lo menos, y no tiene por qué poner nada más, pero si quiere ya es a su cuenta, algún otro suplemento, tiene que incorporar los suplementos por descanso, y esto lo sigue manteniendo, lo sigue cumpliendo el sistema ActWare. Como que es posible que alguno de vosotros no esté tan al día de cómo se realiza un estudio de tiempo, sea con la técnica del cronometraje o sea con cualquier otra técnica, hago una breve exposición para que veamos dónde está, dijéramos, cuál es el contexto en el que se aplican los coeficientes de descanso. Cuando alguien tiene que hacer un estudio de métodos y tiempos, pues lo primero que ha de determinar es cuál es la tarea a la que desea asignar pues este tiempo estándar. A partir de ahí, como muchos de vosotros sabéis, los trabajos no tienen un tiempo de por sí, sino que hacer una tarea no tiene un tiempo asignado, sino que en función de cómo se realice el trabajo, es decir, del método que se practique, pues el tiempo será uno o será otro. Esta es la gracia de lo que nos dedicamos a la mejora de métodos, que cambiando las condiciones podemos hacer que un mismo trabajo, manteniendo la calidad y las condiciones de trabajo también ergonómicas de las personas, incluso mejorándolas, pues permita reducir sus tiempos y por lo tanto mejorar la productividad. Y a partir de aquí lo que se hace es descomponer el trabajo en diferentes partes, en elementos, a los cuales, pues, si efectuamos un estudio de tiempos con la técnica del cronometraje, lo que hacemos es, por un lado, ir con un cronómetro y determinar cuál es el tiempo que está consumiendo cada uno de estos elementos en cada una de las ocasiones que vayamos a analizar, y en paralelo aplicamos el concepto de la actividad o ritmo de trabajo, que es aquello que nos dice, oiga, estamos evaluando si la persona en este momento está trabajando con una velocidad y con una precisión de movimientos, pues mejor, peor, equivalente a la que tendría que ser, etcétera, etcétera. Esto nos permite obtener lo que se conoce como tiempo normal, lo que antes denominábamos tiempo básico, es decir, el tiempo que se debe de tardar en realizar una tarea cuando la realicemos al ritmo que está establecido internacionalmente que se tiene que trabajar. Y a partir de aquí es cuando empieza dijéramos, o es donde actúa el sistema ActBoer, porque a estos tiempos normales, como hemos visto antes, la OIT lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer es asignarle unos tiempos suplementarios, los suplementos por descanso, coeficientes de descanso, las CAS, llamadle como estéis acostumbrados, a estos tiempos básicos para obtener lo que se conoce como tiempo tipo. El tiempo tipo es el tiempo necesario para realizar una tarea trabajando al ritmo que está establecido que se tiene que trabajar, teniendo en cuenta que a lo largo de la jornada voy a poder disfrutar del tiempo que me permita atender mis necesidades personales y recuperarme de la fatiga que el trabajo que estoy realizando me está provocando. Y por último, como no todas las tareas que se realizan dentro de un puesto de trabajo se realizan cada ciclo, sino que tenemos aprovisionamientos, ciertas verificaciones que se realizan con cierta frecuencia, etcétera, etcétera, hemos de tener en cuenta con qué frecuencia se realiza cada una de estas tareas para obtener la cantidad de trabajo, el tiempo estándar, las horas hombre, como cada uno de vosotros le llaméis en vuestras empresas. Esto sería el desarrollo completo de un estudio de métodos de tipo efectuado por cronometraje. En el supuesto en el que, en vez de utilizar la técnica del cronometraje, utilizáramos, por ejemplo, un análisis MTM, sea MTM1, MTM2, MTM Standard Data, MTM WAS, el que sea, nosotros lo que haríamos sería el procedimiento idéntico, lo único que en vez de utilizar un cronómetro, un reloj para determinar el tiempo y apreciar la actividad, los que conozcáis estas técnicas sabéis que mediante el análisis y unas tablas de tiempos predeterminados, que es lo que es el sistema MTM, nos permite obtener el tiempo normal. Pero tenemos que definir el método igual, tenemos que descomponer el trabajo igual. Sí que es verdad que no usamos un cronómetro, pero llegamos a obtener un tiempo normal de la misma manera y le aplicamos los suplementos para obtener el tiempo tipo, que una vez le hemos aplicado las frecuencias, pues hemos terminado el estudio de tiempos y obtenemos el resultado final, la cantidad de trabajo. ¿Para qué sirve una cantidad, el tiempo estándar? Pues para compararlo en cada ocasión con el que se esté empleando, en cada momento, y eso nos tiene que llevar a conocer lo que se conoce como rendimiento de producción, que es la relación entre el tiempo estándar y el tiempo que se está empleando en cada momento. Contextualizado el tema, volvemos a los suplementos, que es el aspecto que nos ocupa hoy, ¿vale?
la OIT, a pesar de que la gente habla de que aplicamos el procedimiento establecido por la OIT, realmente la OIT no ha adoptado normas relativas a la determinación de suplementos. Lo que sí que dice es una base de los aspectos que se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, eso que hay que tener en cuenta las necesidades personales, que hay que tener en cuenta que cualquier trabajo cansa, por lo tanto, pues debe existir el factor o el concepto de fatiga base, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo que ha hecho realmente ha sido presentar algunos ejemplos de cálculo de suplementos en diferentes condiciones, con fines absolutamente pedagógicos y no son cosas que estemos obligados a utilizar. En la práctica, casi todos utilizamos o hemos ido utilizando pues esas tablas que nos acaban mostrando, como puede ser la que desarrolló la British Standards Institution, eh, que bueno, que al final no es más que eso, como os decía, una referencia para utilizarlas directamente o para adecuarlas a nuestra situación particular. Asimismo, se indica que los suplementos por descanso son la parte esencial del tiempo que se le tiene que añadir al tiempo básico. Lo que os comentaba antes y ahora os lo voy a enseñar en un esquema, ¿vale? Pero recuerdo que los suplementos por descanso están destinados única y exclusivamente a reponer la fatiga y permitir a las personas atender las necesidades personales de orden fisiológico y de cualquier otro orden que se puedan presentar a lo largo de la jornada. ¿Cuál es el esquema de tratamiento de los distintos posibles suplementos que podemos utilizar? Pues, como comentaba hace un ratito, cualquier trabajo cansa, por más relajado que sea. A lo largo de una jornada estándar de redondeo, 8 horas, pues se nos va presentando la necesidad de atender para la redundancia, necesidades de orden fisiológico, etcétera, cualquier tipo personal, lavarnos las manos, beber agua o ir al servicio, y eso es lo que configura lo que son los suplementos fijos. Estos suplementos cualquier trabajo los tiene. A partir de ahí, si el trabajo requiere de una tensión o unos esfuerzos o está en unas condiciones ambientales mejores o peores, pues tenemos una serie de suplementos o de conceptos que conforman los suplementos variables que sumados a los suplementos fijos determinan los suplementos por descanso. Por lo tanto, los suplementos por descanso son el resultado de las necesidades personales y la fatiga real que se está, dijéramos, sufriendo en cada una de las tareas que realizamos. La OIT, como hemos dicho hace un momentito, lo que nos dice es que esto es lo que es imprescindible considerar para suplementar los tiempos normales o tiempos básicos para, dijéramos, finalizar. Como decía antes, si es voluntad de la empresa o por razones históricas se están aplicando otros suplementos, sean por contingencia, sean por razones de política de empresa, sean suplementos especiales por la razón que sea, se incorporarían a los suplementos por descanso y obtendríamos el total de suplementos. Pero recuerdo que esto solo es a voluntad o dependiendo de unas condiciones muy particulares de determinados trabajos. Los suplementos de descanso se le suman al tiempo básico, tiempo normal, y obtenemos el resultado final del estudio de tiempos, que es el contenido de trabajo. Llegados a este punto, también querría recordar dijéramos, que tiene en cuenta lo que comúnmente hablamos de las tablas de la OIT, de cálculo de suplementos, que no deja de ser pues aspectos que tienen que ver con la tensión física provocada por la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, los esfuerzos que se realizan, las posturas son más o menos forzadas, si el puesto de trabajo recibe vibraciones, la persona que realiza trabajo recibe vibraciones o no, si el ciclo de trabajo es más o menos breve, si los equipos de protección que utilizamos pues incomodan la realización de ciertas tareas. Tiene en cuenta también aspectos que tienen que ver con la tensión mental, como puede ser el nivel de concentración mental o de ansiedad que, dijéramos, está provocando el trabajo que estamos realizando, si el trabajo es más o menos monótono, si requiere de un nivel de tensión visual mayor o menor, si recibimos más o menos ruido, si este ruido es continuo o discontinuo, bueno, el nivel de disconfort que podría provocar el ruido. Y por último, tiene en cuenta aspectos que tienen que ver con la tensión física o mental provocada por la naturaleza de las condiciones de trabajo, es decir, la relación entre la temperatura y la humedad que hay en el puesto de trabajo, aspectos que tienen que ver con la ventilación, como por ejemplo si hay corrientes de aire o no, si hay emanación de gases, hay más o menos polvo en el entorno del puesto de trabajo, si está más o menos sucio o si hay presencia de agua, ¿vale? Estos son los aspectos que, de una manera resumida,
tiene en cuenta las tablas comúnmente denominadas como las tablas de la OIT, que cada uno de estos factores va acumulando una serie de puntos y al final estos puntos se canjean bueno, la suma de todos estos puntos se canjean en el suplemento por descanso. Para los que no tengáis conocimiento previo de esto, pues os muestro, dijéramos, un poco el funcionamiento sin entrar en ellas, cómo se van acumulando puntos de cada uno de los factores y al final cómo conseguimos la puntuación total, ¿vale? Entonces, tiene en cuenta, por ejemplo, en el esfuerzo, pues se considera si durante el elemento estamos manipulando cosas que requieren hacer esfuerzo o no. Tenemos que analizar también si el trabajador está en una postura mejor o peor, si está sentado, si está de pie, si se tiene que agachar o no, etcétera, etcétera. Cada uno de estos factores pues tiene una serie de opciones y en función de las condiciones en las que se realiza cada trabajo, pues vamos acumulando puntos que son los que se van acumulando en el cuadro anterior que hemos visto. Y una vez tenemos la totalidad de los factores que analizan estas tablas finalizado, tenemos una puntuación total, venimos a una tabla de conversión de puntos y lo convierte en suplemento. Por ejemplo, vamos a suponer que hemos obtenido 23 puntos, pues aquí tenemos las decenas y aquí tenemos las unidades, pues los 23 puntos coinciden en este apartado de aquí, significa que tenemos un suplemento, un coeficiente de descanso de un 13%. Si yo tengo 46 puntos, pues el resultado final de todos los factores me hubiera arrojado 46 puntos, pues tendríamos 46 y esto es un suplemento de un 22%. Bueno, todo esto es para que los que no estéis familiarizados con lo que es los coeficientes de descanso, los suplementos de descanso, que tengáis la base de cómo se ha ido realizando. Este es el análisis, el estudio que no vamos a tener que realizar, porque partiendo de la evaluación ergonómica, automáticamente ya vamos a obtener este resultado final de cuál es dijéramos, el suplemento que hemos de incorporar al tiempo básico para obtener los tiempos tipo y por lo tanto el contenido de trabajo o horas hombre. Bien, pues sabemos cuáles son los objetivos con los que se diseñó el sistema. Sabemos, dijéramos, cómo está soportado desde el punto de vista técnico. Es decir, que al final, como resumen, podemos decir que cumple con todos y cada uno de los requisitos que establece la Oficina Internacional de Trabajo para esta materia. Lo que nos queda por ver es cuál es el procedimiento de cálculo de estos suplementos por descanso, que como hemos visto están, y acabaremos de ver ahora, basados en los requerimientos ergonómicos y del contenido de trabajo correspondiente. ¿Cuál es el procedimiento? Pues primero necesitamos una información de partida. ¿La información de partida cuál es? Un estudio de métodos y tiempos, con el contenido básico del trabajo. ¿Qué información necesitamos? Del esquema que hemos visto antes, necesitamos haber llegado a conocer los tiempos normales de cada uno de los elementos en los que se ha descompuesto el trabajo que estamos estudiando. Estos tiempos normales pueden, dijéramos, provenir de un estudio hecho con la técnica de cronometraje, un análisis MTM, dejadme decir, no debería ser, pero si fuera el caso, un tiempo estimado, un tiempo que salga de donde sea, ¿vale? O unas tablas propias que podáis tener en vuestras empresas para determinar estos tiempos. Tenemos los tiempos normales. Hemos de conocer la frecuencia de cada uno de los elementos respecto a la unidad de producción para cuando queramos obtener el resultado final del estudio de tiempos y los que tengáis procesos muy manuales pues, y que solo intervenga una persona, pues al simograma o la representación gráfica de ciclo no le veréis mucha importancia, pero aquellas personas que tengáis una o más personas interactuando con una o más máquinas, el saber cómo se sincroniza el trabajo entre las personas y las máquinas o lo representas gráficamente o se pierde, ¿no? Entonces, una vez tenemos esta información, que no deja de ser el estudio de métodos y tiempos que tendríamos en condiciones normales, pero sin haber hecho el estudio de los coeficientes de descanso, por otro lado, lo que hemos de tener es el análisis ergonómico, como hemos visto antes, efectuado con cualquiera de las técnicas o metodologías que estemos aplicando en cualquiera de nuestras empresas, sean más universales o sean absolutamente hechas a medida. Una vez nosotros tenemos estas dos informaciones, nosotros lo que hacemos es aplicar la metodología. ¿Cómo se aplica la metodología? Lo que se hace es clasificar el puesto de trabajo estudiado en uno de los niveles de riesgo que puede tener el sistema. Dependiendo de la metodología, podemos tener entre 3 y 6 niveles de riesgos diferentes.
¿vale? Es decir, yo he hecho un análisis ergonómico con la técnica, dijéramos, de EAWS, que tiene 3 niveles, verde, amarillo, naranja, y eso lo distribuyo en 3, 4, 5 o 6 niveles de riesgo. Vamos a suponer que vamos al que tiene más opciones, 6 niveles de riesgo. Repito, verde claro sería no hay riesgo, o el nivel de riesgo es mínimo. El verde un poquitín más oscuro, más que nada por si queremos utilizar colores, pues es que estamos en condiciones correctas, aceptables, pero no son ideales. Un amarillo significaría que, bueno, que tendríamos que empezar a pensar en hacer algo en el futuro. Un naranja es, oye, no deberíamos de tardar mucho en hacer cosas. Un rojo o un negro es, de manera más o menos inmediata, tenemos que corregir y modificar el diseño de ese puesto de trabajo. Entonces, nosotros clasificamos en función del resultado del análisis ergonómico en 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles o 6 niveles, el nivel de riesgo de los puestos, y lo que hacemos es, dijéramos, asignarle un coeficiente de descanso. ¿De qué manera? Los distribuimos en tramos. Por ejemplo, en el supuesto de operar con 6 niveles, los niveles 1 y 2 de riesgo pues coincidirían con las evaluaciones cuyos resultados reportan un bajo nivel de riesgo. 3 y 4, pues la situación intermedia. Un nivel 5 o 6, pues es alto nivel de riesgo. Como decía antes, hemos de evitar su realización y, por tanto, tomar medidas urgentes o superurgentes para evitar el riesgo. Y en función de esto, pues lo que hacemos es asignar, dijéramos, a cada nivel de riesgo un coeficiente distinto. Pues si estamos valorando, y sigo con el ejemplo de 6 niveles, si estamos valorando un puesto de trabajo a nivel ergonómico en algo que clasificamos con un nivel de riesgo 1, lo que tenemos es el número inferior, el coeficiente mínimo que prevé el sistema. Que estamos en un grado 2, pues tenemos un coeficiente bajo de los que prevé, un coeficiente de descanso bajo de los que prevé el sistema. Estamos en un nivel 3, pues tenemos una situación intermedia inferior. Que estamos en un nivel 4, pues estamos en una situación intermedia superior. Si estamos en un nivel 5, el coeficiente es alto, y si estamos en un nivel 6, pues el coeficiente que daríamos sería máximo. Y aquí es donde algunos de vosotros me diréis, esto es un poco contradictorio, porque si estamos en un nivel 5 o 6, lo que tenemos que hacer probablemente es parar, corregir y tal. Bueno, mientras tanto, siempre y cuando no estemos en la necesidad legal de parar, tenemos que tener un estudio de tiempos y tenemos que tener unos suplementos. Quiero decir con esto que lo esperable es que nunca tengamos que estar en un nivel 5 o 6, pero si estuviéramos igual que hoy, nos encontramos puestos de trabajo que ponemos un coeficiente del 35%, pues tenemos que poder poner un suplemento correspondiente al que nos hubiera reportado un análisis hecho con la técnica o con la sí, que vinierais utilizando hasta el momento cada uno de vosotros, sea la tabla aquella que hemos visto de la OIT o sea cualquier otro sistema diferente. ¿De acuerdo? Este es el procedimiento del sistema. Partiendo de la evaluación, clasifico en diferentes niveles, entre 3 y 6, y en función de eso, el sistema prevé cuál es el suplemento que le corresponde, pues para un sistema de 3, pues para el 1, para el 2 y para el 3, para un sistema de 4, cuál es el coeficiente para el 1, cuál es el coeficiente para el 2, cuál es el coeficiente para el 3, etcétera, y así hasta 6. Lo último que nos falta por comentar es aspectos que hemos de tener en consideración para aplicar el sistema, que no dejan de ser equivalentes a los que tendríamos que estar aplicando con cualquier otra sistemática, ¿vale? Primero, que estos suplementos por descanso comprenden la atención de las necesidades personales y la recuperación de la fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto ya lo he dicho antes, pero ¿qué quiero remarcar ahora? Lo que quiero remarcar ahora es que en el supuesto en el que la empresa tenga establecidas unas pausas programadas, hay dos maneras de actuar. Hay quien con hacer el estudio pone todos los suplementos y luego ya tiene en cuenta que la jornada pues será más corta, o hay quien a los suplementos ya les deduce la parte equivalente a los descansos que ya estamos disfrutando con pausas en modalidad pausa programada o, sí, en este caso programada, ¿vale? Funcionaremos igual. Es decir, si al final el resultado del estudio nos dice, mediante la aplicación del sistema BOER, nos dice que tenemos un 14% de suplemento y tenemos unas pausas que equivalen al 5%, pues el suplemento que tendrá el estudio será de un 9%, porque el 5% restante ya está, dijéramos, siendo disfrutado mediante descansos, ¿vale? Pausas programadas. También tenemos que tener en cuenta que a veces nos encontramos situaciones excepcionales, es decir,
vamos a suponer una persona que está trabajando en la boca de un horno. O estamos trabajando en, yo qué sé, en una cámara frigorífica a menos no sé cuántos grados centígrados. Pues igual que aplicando cualquier sistema, como puede ser el que hemos visto antes, que publica la Oficina Internacional del Trabajo, o sea cual sea, ¿qué se hace? Se suplementa la parte correspondiente, es decir, se dispone de un coeficiente de descanso para las necesidades personales superior al 5%, dependiendo de qué, de las circunstancias, es decir, cuántas veces tengo que entrar y salir, cuántas veces me tengo que cambiar de ropa, etcétera, etcétera. De la misma manera, si tenemos estas circunstancias, igual que esto lo suplementamos con cualquier otro procedimiento, lo suplementaríamos con el procedimiento ACTBOER, con el método ACTBOER. ¿Qué más? Que la asignación de los suplementos resultantes por el descanso es global para todo el puesto, idéntico para todos los elementos, menos, como entiendo que ya aplicáis en la actualidad, en los tiempos máquina. Es decir, en los tiempos máquina, en principio, lo que nosotros hacemos, si trabajamos con App Productivity, pues esto ya nos lo hace solo y nos dibuja el gráfico y nos acumula los suplementos, pero los que estéis acostumbrados a trabajar con procedimientos más, bueno, pues menos compactos, pues con hojas de cálculo o lo que sea, la manera de no olvidaros de suplementar las necesidades personales es poniéndole un 5% a los tiempos de proceso o los tiempos máquina. Evidentemente, nosotros, os he dicho antes, aplicamos los suplementos a todos los elementos, pero si funcionáis con esta sistemática, a los elementos automáticos aplicaremos solo el 5% o aquel suplemento que vosotros tengáis, si os encontráis en una situación excepcional, que pueda ser superior al 5% para las necesidades personales. Y por último, en el supuesto en el que se considere estrictamente necesario o que la empresa ya esté aplicando cualquier tipo de suplemento por demoras inevitables, por políticas de empresa o por contingencia, pues se lo añadiríamos al estudio resultante de los coeficientes, bueno, del análisis efectuado con AppWare, de la misma manera, porque con AppWare hemos llegado a tener los coeficientes de descanso. Si queremos añadir algún otro, se lo suplementaríamos. Perfecto, pues llegados a este punto, eh, el contenido de la información que queríamos compartir con vosotros es este. Lo que me quedaría por comentaros es bueno, que se trata de una introducción en el sistema. Para poder aplicarlo, pues se requiere de una formación para expertos ya en métodos y tiempos de 3 horas, con una duración de 3 horas. La justificación del curso, yo creo que ya por lo menos he intentado transmitir la información suficiente como para que se entienda, pero aprovechamos para recordarla. O sea, este curso, eh, eh, dijéramos, lo que pretende o está basado en la necesidad de disponer de puestos de trabajo cada vez más competitivos, productivos y, en todo caso, con unas condiciones ergonómicas adecuadas, lo cual nos lleva a la necesidad de disponer de herramientas de análisis y evaluación que operen de manera coordinada. No os olvidéis, es decir, yo mejoro las condiciones ergonómicas, reevalúo ergonómicamente el puesto de trabajo, esto me reporta una cuantificación diferente del análisis de riesgos en función de cuál es el resultado y si he cambiado de rango de los diferentes niveles del sistema BOER, pues esto me reportará automáticamente una reducción de los suplementos de descanso. Si reduzco los suplementos de descanso, como estoy complementando menos los tiempos básicos, el tiempo final del estudio de métodos y tiempos se reducirá. El objetivo del curso es dar a conocer el sistema que hoy os he presentado, el sistema BOER, que, como sabéis, permite calcular los coeficientes de descanso y asignar a las distintas tareas, dijéramos, con base únicamente en estudios ergonómicos existentes, además de obtener la Ethical Productivity. El contenido del curso es, pues, la transmisión un poco ampliada de algunos de los aspectos que hemos comentado hoy, objetivos y puntos fuertes, cómo está sostenido y las pautas de actuación de un técnico de estudio de trabajo, aparte de cómo se utiliza, y sobre todo, pues una vez superado este webinar, pues lo que tendríamos son prácticas de cálculo de los coeficientes de descanso mediante la técnica BOER y algún ejemplo de cómo dijéramos, equivaldría, cuál es la equivalencia que tendría con un estudio hecho. Lo hacemos mediante las tablas de la OIT porque son las que más se utilizan, pero también lo podemos aplicar con cualquier otra. Las personas a las que irá dirigida
Esta formación es todas aquellas personas que de una manera directa o indirecta tengan que realizar o recibir el resultado de un estudio de métodos y tiempos, es decir, técnicos o técnicas de métodos y tiempos, futuros analistas de métodos y tiempos, técnicos, técnicas de organización del trabajo, responsables de ingeniería de procesos, mandos intermedios, sea de producción, de logística o del ámbito que sea, y también delegados o delegadas de personal, miembros del comité de empresa, para que entiendan que estamos, dijéramos, dando cobertura y alineando todas aquellas actuaciones que tenemos que hacer en el ámbito de nuestra empresa. Perfecto, pues 4 minutos antes de lo que esperaba. Concluimos. Muy bien, pues la damos por finalizada. Pondremos la grabación por si alguien tiene interés en volverla a ver. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra asistencia. Muchas gracias.